¿Sabías que una sola batalla cambió el destino de toda Europa? ¿Y que un rey polaco detuvo al Imperio Otomano cuando todo parecía perdido? En este vídeo descubrirás cómo el rey de Polonia, Juan III Sobieski, destruyó al ejército otomano en la batalla de Viena de 1683, un enfrentamiento épico que salvó a Europa de la invasión musulmana y marcó el fin de la expansión otomana en el continente. ¿Te imaginas vivir en una Europa dividida, amenazada por un imperio que parecía imparable? A finales del siglo XVII, ese era el panorama del continente. La cristiandad europea estaba fragmentada, debilitada por guerras internas y por el cansancio de siglos de conflicto religioso. Mientras tanto, el Imperio Otomano, que se extendía desde el norte de África hasta los Balcanes, avanzaba con una fuerza que parecía no tener fin. Su objetivo era claro: conquistar Viena, la puerta de entrada a Europa central. Y si Viena caía, nada detendría el camino hacia Roma y más allá. Europa antes de la tormenta era un continente en crisis. El Sacro Imperio Romano Germánico, que en teoría debía proteger el corazón del continente, era en la práctica un mosaico de reinos y principados enfrentados entre sí. Los emperadores Habsburgo tenían poder limitado, y sus ejércitos dependían de la voluntad y del dinero de cada estado. Francia, bajo Luis XIV, veía con indiferencia la amenaza otomana. De hecho, el monarca francés prefería que sus rivales del Imperio Habsburgo estuvieran ocupados en el este, mientras él consolidaba su poder en el oeste. Nadie parecía dispuesto a unirse frente al peligro común. Mientras tanto, los otomanos llevaban décadas expandiéndose por el sudeste europeo. Habían conquistado gran parte de Hungría y amenazaban constantemente las fronteras del imperio. Su maquinaria militar era temida en todo el mundo, ejércitos organizados, una logística impresionante y una fe inquebrantable en su misión sagrada. Cada nueva victoria parecía confirmar que el Islam otomano avanzaría sin oposición hacia el corazón de Europa. Y entre los europeos reinaba el miedo, la desconfianza y la sensación de que el fin de una era se acercaba. En el otro extremo del continente, Polonia vivía sus propios problemas. A pesar de ser un reino poderoso, su sistema político, la llamada monarquía electiva, generaba divisiones internas y lentitud en la toma de decisiones. Sin embargo, en ese contexto surgiría un líder diferente, un rey que no tardaría en convertirse en leyenda: Juan III Sobieski. Pero en ese momento, nadie imaginaba que sería él quien cambiaría el destino del continente. La tensión aumentaba cada año. Las incursiones otomanas se hacían más audaces, y las fortalezas fronterizas caían una tras otra. Viena, situada estratégicamente sobre el Danubio, era el símbolo del poder imperial, pero también su punto más vulnerable. Los informes sobre los preparativos del sultán para un nuevo ataque eran cada vez más alarmantes. Sin embargo, las cortes europeas se mantenían inmóviles, paralizadas por sus propios intereses. Así era Europa antes de 1683, dividida, temerosa, exhausta. Un continente que había olvidado lo que significaba la unidad. Y frente a esa debilidad, el Imperio Otomano preparaba su golpe más ambicioso, convencido de que esta vez nada se interpondría en su camino. Viena estaba sola. Pero lo que nadie sabía era que, en las llanuras de Polonia, un ejército y un rey ya se preparaban para cambiar el curso de la historia. ¿Cómo era posible que un solo imperio lograra poner de rodillas a medio continente y hacer temblar a los reyes de Europa? Para entender la magnitud de lo que estaba a punto de suceder en Viena, hay que conocer primero al gigante que amenazaba con devorarlo todo: el Imperio Otomano. En el siglo XVII, los otomanos no eran simplemente una potencia militar más. Eran una civilización en expansión, una maquinaria perfectamente organizada que combinaba la fuerza del ejército, la fe religiosa y una diplomacia implacable. Gobernaban vastos territorios que iban desde Egipto hasta Hungría, desde Mesopotamia hasta el norte de África. Su capital, Estambul, se alzaba como una de las ciudades más poderosas del planeta, símbolo de un imperio que se consideraba a sí mismo el heredero legítimo de Roma y de los califas del Islam. El sultán, jefe supremo del Estado, concentraba en su persona el poder político, militar y religioso. En su corte, en el palacio de Topkapi, se decidía el destino de millones de personas. Sin embargo, no era el sultán quien dirigiría personalmente la campaña contra Viena, sino su hombre de confianza, Kara Mustafa Pasha, el gran visir. Kara Mustafa no era solo un general experimentado, sino un estratega ambicioso, disciplinado y, según muchos cronistas, también arrogante. Creía firmemente que la conquista de Viena no solo sería una victoria militar, sino el cumplimiento de una misión sagrada. En su mente, él sería recordado como el hombre que llevó el estandarte del profeta al corazón de Europa. Para entender el poder del Imperio Otomano, hay que mirar de cerca su ejército.
Era una de las fuerzas más profesionales del mundo. En el centro de su poder se encontraban los genízaros, una élite de soldados de infantería entrenados desde la infancia para luchar y obedecer. Reclutados a través del sistema del Depsirme, la leva de jóvenes cristianos en los territorios conquistados, estos niños eran educados en el Islam y convertidos en guerreros leales solo al sultán. No tenían familia, no tenían patria, solo la disciplina y el deber. En el campo de batalla eran temidos por su precisión, su coraje y su fanatismo. A su lado marchaban caballerías ligeras, infantería auxiliar, artillería moderna y contingentes de estados vasallos, todos formando una estructura militar que podía movilizarse con una eficiencia asombrosa. El ejército otomano no solo era poderoso por su tamaño, sino por su organización. Contaba con ingenieros que construían puentes, fortificaciones y caminos con una rapidez sorprendente. Sus intendentes garantizaban el suministro de alimentos y armas a lo largo de miles de kilómetros. Su flota aseguraba el control de los mares. Y su artillería, basada en la experiencia de siglos de guerras, era una de las más avanzadas del mundo. Cuando el gran visir Kara Mustafa reunió sus fuerzas para la campaña de 1683, no estaba improvisando una invasión. Estaba movilizando a una de las máquinas de guerra más sofisticadas de la historia. Los números varían según las fuentes, pero se estima que su ejército superaba los 150.000 hombres, una cifra colosal para la época. Era una fuerza multinacional: turcos, árabes, albaneses, bosnios, tártaros y soldados de los estados vasallos del imperio. Acompañaban al ejército miles de trabajadores, comerciantes y hasta artistas que documentaban la campaña. Se movían con una confianza absoluta, convencidos de que ninguna fuerza cristiana podría detenerlos. Y, de hecho, todo parecía darles la razón. Viena había resistido un asedio otomano décadas antes, en 1529, pero apenas. Esta vez, Kara Mustafa estaba decidido a terminar lo que Solimán el Magnífico había empezado. El plan otomano era claro. Marcharían hacia el norte a través de Hungría, conquistando fortalezas y abriendo camino hasta las murallas de Viena. El ejército debía rodear la ciudad, aislarla y someterla por hambre y miedo. El gran visir sabía que una batalla prolongada podía ser costosa, pero confiaba en su superioridad numérica y técnica. Su ejército estaba acompañado por un inmenso tren de asedio, con cientos de cañones y miles de obreros preparados para excavar túneles y colocar explosivos bajo las murallas. Nada se había dejado al azar. Sin embargo, el verdadero poder de los otomanos no residía solo en sus armas, sino en su mentalidad. Se veían como los elegidos por Alá para llevar la fe del Islam más allá de sus fronteras. En cada campaña, los imanes acompañaban a las tropas, predicando que morir en batalla era un honor supremo. Esa combinación de fervor religioso y disciplina militar convertía al ejército otomano en una fuerza casi imparable. Las ciudades conquistadas solían rendirse sin luchar, sabiendo que resistir solo traería destrucción. Y en Europa, esa reputación bastaba para sembrar el pánico antes de que llegaran los primeros cañones. Kara Mustafa, además, tenía una ambición personal desmedida. Soñaba con presentarse ante el sultán como el conquistador de Viena, el hombre que doblegó al Sacro Imperio y abrió las puertas de Europa. Pero también era un político astuto. No buscaba destruir Viena por completo, quería capturarla intacta, para ofrecerla como un trofeo al sultán y establecer allí una nueva capital imperial. Esa decisión, aparentemente inteligente, tendría consecuencias fatales más adelante. Mientras el ejército otomano avanzaba, los mensajeros llevaban noticias alarmantes a las cortes europeas. Las fortalezas húngaras caían una tras otra, y los aliados del imperio apenas reaccionaban. La estrategia de Kara Mustafa funcionaba: sembrar terror y dividir a los enemigos. Para cuando las tropas otomanas llegaron a las afueras de Viena, en julio de 1683, los defensores sabían que se enfrentaban a un enemigo mucho más poderoso y mejor preparado. Las banderas con la media luna ondeaban sobre colinas enteras, y el rugido de los tambores de guerra resonaba día y noche. El gran visir instaló su campamento principal frente a la ciudad, una verdadera ciudad de tiendas que se extendía por kilómetros. Allí, entre alfombras, estandartes y cañones, planificó el asedio. Ordenó a sus ingenieros excavar túneles bajo las murallas para colocar explosivos, mientras la artillería martillaba sin descanso las defensas. Dentro de Viena, el miedo se extendía. La población civil se refugiaba en iglesias y sótanos, mientras los soldados intentaban resistir sin refuerzos. Cada día, el cerco se cerraba más. Pero en su confianza, Kara Mustafa cometió un error que cambiaría el destino de la guerra: subestimó la capacidad de respuesta de sus enemigos. Mientras él se preparaba para tomar Viena con calma,
creyendo que la victoria era cuestión de tiempo, en Polonia y el Sacro Imperio Romano Germánico comenzaba a gestarse una coalición inesperada. El Papa Inocencio XI promovía una alianza cristiana para salvar Viena, y un hombre en particular aceptó el desafío: el rey de Polonia, Juan III Sobieski. El Imperio Otomano, en 1683, se encontraba en el punto máximo de su poder. Su expansión parecía imparable, su ejército invencible. Su organización política y religiosa lo mantenía unido bajo un propósito común: conquistar. Pero precisamente en ese exceso de confianza estaba su debilidad. Kara Mustafa creía que la caída de Viena sería inevitable, y que ninguna fuerza cristiana tendría tiempo de reaccionar. Lo que no sabía era que su propio orgullo sería el principio del fin. En los meses que siguieron, el asedio se prolongó. Miles de soldados otomanos murieron en los túneles, en los bombardeos, o bajo el fuego de los defensores. Pero el gran visir no se detenía. A pesar de las pérdidas, mantenía la presión, convencido de que la ciudad colapsaría en cuestión de días. Sin embargo, mientras las murallas de Viena resistían, más allá de las montañas se preparaba un ejército que cambiaría el curso de la historia. La coalición cristiana estaba en marcha. Y al frente de ella, marchaba el hombre que pronto pasaría a la historia como el Salvador de Europa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se siente una ciudad cuando sabe que está viviendo sus últimos días? En el verano de 1683, Viena era un lugar al borde del colapso. Desde las murallas, los habitantes podían ver el inmenso campamento del ejército otomano extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Miles de tiendas, banderas y estandartes se mecían bajo el sol, y el sonido constante de tambores y trompetas recordaba a los defensores que la muerte se acercaba. Durante semanas, los cañones no habían dejado de rugir, y cada explosión sacudía el suelo como si el fin del mundo estuviera a punto de llegar. La batalla de Viena no había comenzado oficialmente, pero el asedio ya era una pesadilla diaria. El gran visir Kara Mustafa había organizado un cerco metódico y brutal. Su objetivo era simple: rendir Viena por hambre, miedo y desesperación. Sabía que asaltar una ciudad fortificada podía ser costoso, así que apostó por una estrategia lenta, segura y psicológicamente devastadora. Sus ingenieros comenzaron a excavar túneles bajo las murallas para colocar explosivos y derrumbar las defensas. La artillería otomana bombardeaba sin descanso las posiciones imperiales, abriendo brechas en los muros y lanzando metralla sobre las calles. Dentro de la ciudad, la situación se volvía insostenible. Viena contaba con unos 15.000 defensores, entre soldados imperiales, milicias locales y voluntarios. A cargo de la defensa estaba el conde Ernst Rüdiger von Staremberg, un comandante disciplinado que sabía que su deber era resistir a toda costa. No había alternativa. Si Viena caía, el corazón del Sacro Imperio quedaría expuesto, y los otomanos podrían avanzar sin oposición hacia el resto de Europa Central. Von Staremberg lo tenía claro: resistir hasta el último hombre. Cada día organizaba patrullas, reforzaba posiciones y trataba de mantener la moral de sus hombres. Pero con el paso de las semanas, las condiciones se deterioraban rápidamente. El hambre empezó a extenderse. Los alimentos se agotaban, y el agua era escasa. Las enfermedades se propagaban por las calles, y los cadáveres se acumulaban más rápido de lo que podían ser enterrados. Aún así, el pueblo vienés resistía con una mezcla de miedo, orgullo y fe. Desde las torres de las iglesias se pedía a Dios que enviara ayuda, mientras las campanas repicaban día y noche para infundir valor. Los relatos de la época cuentan que incluso las mujeres y los niños colaboraban llevando municiones, apagando incendios o cuidando a los heridos. Viena entera se había convertido en una fortaleza desesperada. Fuera de las murallas, los otomanos parecían tener todo bajo control. Kara Mustafa estaba convencido de que la victoria era solo cuestión de tiempo. Cada día sus tropas avanzaban un poco más, cavando trincheras que se acercaban peligrosamente a las defensas. Los explosivos colocados bajo tierra lograban abrir brechas, pero los vieneses respondían con una resistencia feroz. Construían nuevas murallas detrás de las destruidas, reparaban las torres a toda prisa y realizaban salidas nocturnas para sabotear las obras del enemigo. Era una guerra de desgaste, una lucha por cada metro de tierra. La superioridad numérica otomana era abrumadora. Cientos de cañones bombardeaban sin descanso, mientras decenas de miles de soldados se preparaban para el asalto final. Sin embargo, la lentitud de Kara Mustafa comenzaba a generar dudas entre sus propios oficiales. Algunos creían que estaba dejando pasar el momento perfecto para atacar. Pero el gran visir tenía un motivo: quería tomar Viena intacta, como trofeo para el sultán. No quería arrasar la ciudad,
quería conquistarla y convertirla en la joya de su imperio europeo. Esa decisión, aparentemente racional, se convertiría en su perdición. Mientras tanto, dentro de la ciudad, los mensajes desesperados salían ocultos en la noche. Mensajeros lograban escapar del cerco para buscar ayuda en los territorios vecinos. Las noticias del asedio se esparcieron rápidamente, y en el norte, el rey de Polonia, Juan III Sobieski, ya había prometido actuar. Pero para los habitantes de Viena, esa ayuda parecía un milagro demasiado lejano. Cada día que pasaba, el número de muertos crecía, y el humo de los incendios cubría el cielo. A finales de agosto, la situación era desesperada. Los otomanos habían abierto una gran brecha en las murallas exteriores, y solo una débil línea de defensa separaba a la ciudad del enemigo. El conde von Starhemberg ordenó quemar los barrios cercanos a las murallas para impedir que el enemigo los usara como cobertura. Las llamas iluminaron la noche, y durante días el aire estuvo lleno de ceniza y polvo. En medio de ese infierno, los defensores juraron no rendirse. Sabían que si la ciudad caía, la masacre sería total. Los asedios otomanos eran conocidos por su brutalidad. Las ciudades conquistadas solían sufrir saqueos y ejecuciones masivas. Por eso, cada soldado y cada ciudadano vienés entendía que no había alternativa, resistir o morir. Aún así, el agotamiento era visible. Muchos soldados apenas podían sostener sus armas. Los médicos improvisaban hospitales en iglesias y conventos, y los sacerdotes recorrían las calles ofreciendo consuelo espiritual. Todo indicaba que el final estaba cerca. Pero el destino estaba a punto de cambiar. En los primeros días de septiembre, desde las torres más altas de Viena se comenzaron a divisar señales de movimiento en el horizonte. Al principio eran solo rumores, luego se confirmaron: un ejército se acercaba desde el norte. Eran los aliados. Las fuerzas del Sacro Imperio, dirigidas por Carlos de Lorena, y el ejército polaco bajo el mando del rey Juan III Sobieski, estaban cruzando las montañas para socorrer a la ciudad. La noticia se extendió como un rayo por las calles de Viena. De pronto, la esperanza renació. Kara Mustafa también recibió la noticia. Y aunque no lo admitió abiertamente, sabía que el tiempo se le acababa. Ordenó redoblar los esfuerzos. Quería tomar Viena antes de que llegaran los refuerzos. Sus tropas intensificaron los bombardeos y prepararon un asalto masivo. Durante días, los combates se volvieron aún más feroces. Los vieneses resistían con lo poco que quedaba de sus fuerzas, mientras fuera de la ciudad se acercaba el ejército de liberación. El 11 de septiembre, los aliados llegaron a las colinas de Kahlenberg, desde donde se podía ver toda la llanura y el inmenso campamento otomano. Sobieski observó la magnitud del enemigo y comprendió que la batalla que estaba por venir sería una de las más decisivas de la historia. Pero dentro de Viena, los defensores no sabían cuándo ni cómo llegaría esa ayuda. Esa noche, los combates continuaron sin tregua. Para entonces, la ciudad estaba prácticamente destruida. Las murallas estaban llenas de grietas, las casas derrumbadas, los incendios fuera de control. Sin embargo, el espíritu de resistencia no se había apagado. Viena seguía en pie, desafiando al ejército más poderoso del mundo. En la madrugada del 12 de septiembre, los otomanos se prepararon para lo que creían sería el golpe final. Miles de soldados se formaron frente a las murallas, listos para el asalto definitivo. Pero mientras los otomanos se concentraban en la ciudad, en las colinas cercanas el ejército cristiano desplegaba sus líneas. Polacos, austriacos, bávaros y sajones se preparaban para atacar. Lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría para siempre el destino de Europa. Los vieneses, exhaustos, escucharon los primeros ecos de los tambores de guerra en la distancia. Supieron entonces que no estaban solos. Así terminó el asedio y comenzó la batalla. Kara Mustafa no lo sabía todavía, pero su estrategia paciente había fracasado. Había subestimado la resistencia vienesa, y había dado tiempo suficiente a Sobieski para organizar la coalición que vendría a destruirlo. La ciudad que había intentado rendir por hambre se había convertido en una trampa mortal para su propio ejército. En cuestión de horas, el campo frente a Viena sería escenario de una de las batallas más épicas de la historia. La llegada de Sobieski transformaría la desesperación en una victoria que aún hoy se recuerda como el momento en que Europa fue salvada del colapso. ¿Puede un solo hombre cambiar el destino de todo un continente? En 1683, cuando Viena estaba al borde de la destrucción, la respuesta fue sí. Ese hombre fue Juan III Sobieski, rey de Polonia y héroe inesperado de una de las batallas más trascendentales de la historia. Pero su camino hasta convertirse en el salvador de Europa no fue sencillo ni glorioso desde el principio.
Fue un líder formado entre guerras, política y traiciones, un estratega brillante que entendía tanto de diplomacia como de combate, y un rey que, en el momento más oscuro de su tiempo, decidió actuar cuando otros miraban hacia otro lado. Juan Sobieski nació en 1629 en una noble familia polaca con una larga tradición militar. Desde joven fue educado en las artes de la guerra, la política y las lenguas extranjeras. Viajó por Europa, estudió las tácticas de los grandes ejércitos del continente y observó de cerca las fortalezas y debilidades de las potencias vecinas. En su juventud sirvió como oficial del ejército polaco y pronto se destacó por su valentía y capacidad de liderazgo. En un país donde la nobleza tenía un peso enorme y la monarquía era electiva, ascender hasta el trono requería no solo talento militar, sino también astucia política. Sobieski tenía ambas. Durante las décadas previas a la batalla de Viena, Polonia vivía momentos turbulentos. Las invasiones cosacas, suecas y tártaras habían devastado el país. En medio del caos, Sobieski se ganó fama como un defensor incansable de su patria. Fue en esas campañas donde surgió su apodo de León de Lechistán, un título que evocaba fuerza y coraje. Su mayor triunfo antes de Viena ocurrió en 1673, cuando derrotó brillantemente a los otomanos en la batalla de Chozim, demostrando que conocía a la perfección el estilo de combate de su enemigo y sabía cómo enfrentarlo. Aquel triunfo no solo elevó su prestigio militar, sino que también lo impulsó hacia el trono de Polonia, al que fue elegido rey al año siguiente. Pero ser rey en la Polonia del siglo XVII no era una tarea sencilla. El sistema político, conocido como la República de los Nobles, limitaba mucho el poder del monarca. Cada decisión importante debía pasar por el Sejm, el parlamento polaco, donde los nobles podían vetar cualquier propuesta. Sobieski debía gobernar entre intrigas, facciones rivales y una nobleza celosa de su independencia. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, logró mantener un delicado equilibrio entre la política interna y las amenazas externas. Sabía que el verdadero peligro no estaba dentro, sino más allá de las fronteras, el Imperio Otomano. Mientras los otomanos extendían su dominio por Europa Oriental, Sobieski observaba con preocupación. Sabía que si Viena caía, Polonia sería la siguiente. Los otomanos ya habían saqueado su territorio en anteriores campañas, y sus incursiones habían dejado una huella imborrable. Por eso, cuando en 1683 llegaron las noticias del asedio de Viena, Sobieski no dudó. A pesar de las tensiones políticas internas y de los riesgos de enviar su ejército fuera del país, tomó la decisión de marchar en defensa del continente. Su determinación no provenía solo de un deber religioso o político, sino de una comprensión profunda: si Europa caía, Polonia no sobreviviría. El rey no actuó solo. Desde Roma, el Papa Inocencio XI había hecho un llamado urgente a los monarcas cristianos para formar una coalición contra los otomanos. Sin embargo, muchos príncipes europeos se mostraban indecisos o temerosos. Sobieski, en cambio, respondió de inmediato. Firmó una alianza con el emperador Leopoldo y del Sacro Imperio Romano Germánico, comprometiéndose a socorrer Viena. A cambio, el Papa le otorgó su bendición y financió parte de la campaña. Sobieski escribió una famosa carta a su esposa María Casimira antes de partir, en la que decía: «Parto hoy para la defensa de la cristiandad. Si Dios me da la victoria, regresaré cubierto de gloria; si caigo, al menos habré cumplido con mi deber». El ejército polaco comenzó a movilizarse en el verano de 1683. Reunió a unos 30.000 hombres, incluyendo su unidad más famosa, los húsares alados. Eran caballeros de élite, montados en poderosos caballos de guerra y conocidos por sus alas adornadas con plumas que producían un sonido aterrador al galopar. Más que simples soldados, eran símbolos vivientes del orgullo y la valentía polaca. Sobieski los consideraba su fuerza decisiva, y sabía que si lograba emplearlos en el momento justo, podrían cambiar el curso de cualquier batalla. La marcha hacia Viena fue una hazaña épica por sí misma. El ejército polaco tuvo que cruzar los montes Cárpatos y avanzar cientos de kilómetros por terrenos difíciles. A cada paso, Sobieski mantenía la moral de sus hombres con discursos inspiradores y una organización impecable. Los soldados sabían que no marchaban solo por Polonia, sino por toda Europa. Cuando llegaron a las fronteras del imperio, fueron recibidos por las tropas imperiales al mando de Carlos de Lorena. A pesar de las diferencias culturales y estratégicas, Sobieski logró imponer su autoridad natural. Todos comprendieron que él sería el comandante supremo de la coalición. Lo que hizo a Sobieski un líder excepcional no fue solo su habilidad táctica, sino su visión estratégica. Entendía el valor de la rapidez, la sorpresa y la moral. Mientras Kara Mustafa confiaba en un asedio prolongado, Sobieski apostaba por un ataque fulminante.
Su plan era arriesgado: cruzar las montañas, unir sus fuerzas con los austriacos y atacar al enemigo desde las colinas al norte de Viena, descendiendo con una carga masiva de caballería sobre el flanco otomano. Era una maniobra audaz que solo un comandante con nervios de acero podía ejecutar. A lo largo del camino, Sobieski no dejó de demostrar humanidad y carisma. Visitaba los campamentos, hablaba con los soldados, compartía sus alimentos y los animaba a resistir el cansancio. Sabía que la fe en el líder podía ser tan poderosa como las armas mismas. En sus cartas, describía su misión como una cruzada, no en el sentido medieval de conquista, sino como una defensa de la civilización. Su causa no era solo polaca ni católica, era europea. Cuando finalmente divisó las colinas que dominaban Viena, Sobieski supo que el momento había llegado. Ordenó a sus hombres prepararse para la batalla, y envió un mensaje a los defensores de la ciudad para anunciar que el rescate estaba en marcha. Para los vieneses, fue como escuchar la voz de un milagro. Después de meses de desesperación, la promesa de libertad volvía a brillar. En la víspera de la batalla, Sobieski reunió a sus oficiales y trazó el plan final. Dividiría su ejército en varios cuerpos, con las tropas imperiales atacando primero el centro y la izquierda del enemigo, mientras los polacos se mantenían ocultos en las colinas para lanzar la carga final. Sabía que el éxito dependía del momento exacto de esa embestida. Cuando los turcos comiencen a ceder, nosotros caeremos sobre ellos como el trueno, dijo. Así se preparó el héroe de Polonia para el enfrentamiento que marcaría su nombre para siempre. En los campos frente a Viena, dos visiones del mundo estaban a punto de chocar: el poder del Imperio otomano y la voluntad de una coalición cristiana unida bajo el mando de un solo rey. Juan III Sobieski no solo marchaba hacia una batalla, marchaba hacia la historia. Su liderazgo, su fe y su audacia transformarían un momento de desesperación en una victoria que aún hoy se recuerda como el día en que un rey polaco salvó a Europa del colapso. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a marchar para salvar a un continente entero? En el verano de 1683, el rey Juan III Sobieski emprendió una de las campañas más arriesgadas y heroicas de la historia militar. Mientras Viena agonizaba bajo el asedio otomano, él guiaba a su ejército a través de montañas, ríos y caminos imposibles, decidido a llegar antes de que la ciudad cayera. Lo que comenzó como una misión desesperada se convirtió en una hazaña legendaria de estrategia, resistencia y fe. Esta es la historia de la marcha hacia Viena, una de las epopeyas más impresionantes de la historia europea. Cuando Sobieski aceptó liderar la coalición cristiana, sabía que el tiempo jugaba en su contra. Kara Mustafa había rodeado Viena con más de 150.000 hombres y cada día que pasaba acercaba a la ciudad a la rendición. El rey polaco reunió a su ejército en Cracovia, alrededor de 30.000 soldados, incluyendo a los temidos húsares alados. La noticia de la partida del rey se extendió por todo el país. Campanas repicaban en las iglesias, y la población lo despidió como si marchara hacia una cruzada. Sobieski era consciente de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. No solo marchaba para salvar una ciudad, marchaba para preservar toda la civilización europea frente a un imperio que parecía invencible. El viaje no fue fácil. Desde Cracovia hasta Viena había más de 500 kilómetros, y gran parte del trayecto atravesaba los montes Cárpatos, una región montañosa y traicionera. Las lluvias veraniegas convertían los caminos en lodazales, los carros se atascaban y los caballos se agotaban. Sin embargo, Sobieski se mantuvo firme. Sabía que la velocidad era crucial, así que organizó la marcha con precisión. Dividió al ejército en columnas, asegurando que cada una tuviera suministros y que el ritmo se mantuviera constante. Marchaban de día y de noche, descansando apenas unas horas antes de continuar. Durante la travesía, el rey demostró por qué era tan respetado por sus hombres. No se mantenía distante ni cómodo, sino que cabalgaba junto a ellos, compartiendo su comida, durmiendo en tiendas improvisadas y animando a los soldados con palabras sencillas pero poderosas. Esa cercanía fortalecía la moral. Los hombres sabían que no seguían a un rey de palacio, sino a un comandante que comprendía su sacrificio. Cada paso que daban los acercaba más a Viena, y la idea de liberar a la ciudad sitiada los llenaba de orgullo y propósito. Mientras el ejército polaco avanzaba, en el Sacro Imperio también se movilizaban las fuerzas imperiales bajo el mando del duque Carlos de Lorena. Sin embargo, la coordinación entre ambos ejércitos no era sencilla. Había desconfianza entre los aliados, tensiones religiosas y diferencias en las tácticas militares. Pero Sobieski comprendía que la unidad era la clave de la victoria. Envió mensajeros constantes para coordinar los movimientos y aseguró que, una vez unidos, él asumiría el mando supremo, algo que fue aceptado por respeto a su experiencia y reputación. En el camino, las tropas pasaron por pueblos devastados por anteriores incursiones otomanas.
Las aldeas quemadas y los campos arrasados eran un recordatorio brutal de lo que estaba en juego. Sobieski utilizaba esas visiones para mantener viva la determinación de sus soldados. Les recordaba que si Viena caía, Polonia sería la siguiente. No luchaban solo por otros reinos, luchaban por sus familias, por su fe y por el futuro de Europa. Las dificultades logísticas eran enormes. El ejército debía alimentarse, transportar cañones y mantener en orden miles de caballos. Los húsares, en particular, requerían monturas fuertes y bien alimentadas, lo que obligaba a avanzar con cuidado para no agotar los recursos. Aún así, Sobieski impuso un ritmo que sorprendió a sus aliados. En menos de un mes, su ejército había cruzado distancias que normalmente requerían el doble de tiempo. La noticia de su avance llegó hasta Viena, donde los defensores, exhaustos, comenzaron a recuperar la esperanza. El 3 de septiembre, Sobieski llegó a Tulln, una ciudad al norte del Danubio, donde se reunió finalmente con Carlos de Lorena y los contingentes bávaros y sajones. La coalición cristiana estaba completa, más de 70.000 hombres listos para enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Fue un momento histórico. En los campos de Tulln, los estandartes de distintas naciones ondeaban juntos por primera vez en siglos. Polacos, austriacos, alemanes e italianos compartían un propósito común: salvar Viena. Sobieski asumió oficialmente el mando. En una reunión con sus oficiales, delineó su estrategia. Sabía que Kara Mustafa estaba confiado, convencido de que Viena caería antes de la llegada de los refuerzos. Por eso planeó un ataque sorpresa. En lugar de avanzar directamente hacia el enemigo por la llanura, lo haría desde las colinas del norte, un terreno más difícil pero perfecto para ocultar los movimientos del ejército. Esa maniobra le permitiría posicionarse sobre el flanco otomano y lanzar una carga devastadora desde una posición elevada. Era una apuesta arriesgada, pero Sobieski confiaba en su velocidad y en la disciplina de sus hombres. Durante los siguientes días, el ejército avanzó en silencio por los bosques y colinas de Kahlenberg. Era una marcha agotadora. Las tropas subían empinadas pendientes, cargando armas y suministros, mientras los húsares cuidaban sus caballos para el combate decisivo. El 11 de septiembre, al amanecer, Sobieski y sus hombres llegaron a las alturas que dominaban Viena. Desde allí podían ver toda la llanura, el inmenso campamento otomano y la ciudad sitiada, apenas visible entre el humo y las ruinas. Sobieski observó el panorama con atención. Sabía que al día siguiente se jugaría el destino de Europa. Esa noche, el rey apenas durmió. Supervisó la disposición de sus tropas y envió mensajes a los defensores de Viena para avisarles de que el rescate estaba a punto de comenzar. Los vieneses, al recibir la noticia, encendieron hogueras en las murallas como señal de respuesta. Para los hombres dentro de la ciudad, aquellas luces en la distancia significaban esperanza. Para los otomanos, eran el presagio de que algo grande estaba por ocurrir. Kara Mustafa, al enterarse de la presencia de Sobieski, no se alarmó de inmediato. Confiaba en que su posición era demasiado fuerte y que el ejército cristiano, dividido por sus diferencias, no podría organizar un ataque coordinado. Decidió continuar con el asedio y mantener su atención en las murallas de Viena. Fue su error más grande. En la madrugada del 12 de septiembre, Sobieski reunió a sus oficiales y pronunció un breve discurso. Les recordó que estaban a punto de luchar por la fe, por la libertad y por la historia. Según los cronistas, sus palabras fueron simples pero poderosas: Dios es quien decide la victoria, pero nosotros debemos merecerla. Luego montó su caballo, alzó la vista hacia la ciudad y dio la orden de prepararse. A su lado estaban los húsares alados, brillando bajo la luz del amanecer con sus armaduras pulidas y sus alas de plumas extendidas. Detrás de ellos, miles de soldados de distintas naciones esperaban el momento de descender sobre el enemigo. Desde las colinas de Kahlenberg, el ejército cristiano estaba listo para la batalla. La marcha había terminado. Lo que venía a continuación no sería una simple batalla, sino el enfrentamiento que decidiría el futuro de Europa. En pocas horas, el ejército que había cruzado montañas y soportado tormentas se lanzaría contra el poder otomano en un choque que el mundo recordaría por siglos. Sobieski había cumplido su promesa, había llegado a Viena. Ahora, debía salvarla. ¿Puede una sola carga de caballería cambiar el destino del mundo? El 12 de septiembre de 1683, en las colinas que dominaban Viena, esa pregunta encontró su respuesta. Aquel día, el ejército otomano, que durante 2 meses había sitiado la capital del Sacro Imperio, se enfrentó a una coalición cristiana liderada por el rey de Polonia, Juan III Sobieski. Lo que comenzó como un desesperado intento de rescate se transformó en una de las batallas más épicas de la historia.
En unas pocas horas, se decidiría si Europa seguiría siendo libre o caería bajo el dominio otomano. El amanecer fue frío y silencioso. Desde las alturas de Kahlenberg, Sobieski y sus oficiales observaban el campamento otomano extendiéndose en la llanura. Cientos de miles de tiendas, banderas y soldados esperaban confiados. Kara Mustafa creía que la victoria estaba asegurada. Su ejército rodeaba Viena por casi todos los flancos, y dentro de la ciudad los defensores apenas resistían. No imaginaba que, escondido entre los bosques, un ejército de más de 70.000 hombres se preparaba para caer sobre él. Sobieski había dispuesto sus fuerzas con precisión. En el ala izquierda estaban las tropas imperiales y bávaras, en el centro, los contingentes alemanes y austriacos bajo el mando de Carlos de Lorena, y en la derecha, los polacos, con los húsares alados listos para el golpe final. A las primeras luces del día, los cañones aliados comenzaron a disparar. El estruendo recorrió el valle y anunció el inicio de la batalla. Los otomanos respondieron con su propia artillería, pero su sorpresa fue inmediata. No esperaban un ataque desde las colinas, y menos aún una ofensiva tan coordinada. Las tropas de Carlos de Lorena avanzaron primero, empujando al enemigo hacia el centro del campamento. Sobieski, por su parte, mantuvo a sus húsares en reserva, observando cada movimiento. Sabía que el momento decisivo aún no había llegado. Durante las primeras horas, la lucha fue feroz. Los otomanos, aunque sorprendidos, reaccionaron con rapidez. Sus jenízaros, la élite del ejército, formaron líneas compactas y resistieron los embates iniciales. En los campos cercanos a la ciudad, la infantería imperial y los bávaros se enfrentaban a una lluvia constante de flechas, balas y fuego de artillería. Viena, al fondo, era un infierno de humo y polvo. Los defensores, al ver los estandartes aliados en la distancia, redoblaron sus esfuerzos y salieron de las murallas para atacar desde dentro. Por primera vez en meses, la moral de la ciudad se encendió. Kara Mustafa trató de reorganizar sus fuerzas. Sabía que si lograba resistir hasta la noche, el ejército enemigo podría desmoronarse. Ordenó reforzar el centro y lanzó ataques contra los flancos aliados. Pero Sobieski no cayó en la trampa. Mantuvo la calma, observando desde lo alto cada movimiento del campo de batalla. Su experiencia como comandante le decía que la clave no era la cantidad de hombres, sino el momento justo. Esperó a que los otomanos se concentraran demasiado en el frente para lanzar su ataque decisivo. A mediodía, el combate se había extendido por toda la llanura. Las fuerzas cristianas avanzaban lentamente, pero los otomanos seguían firmes. Los cañones tronaban sin descanso, y el suelo estaba cubierto de humo, polvo y cuerpos. En ese caos, Sobieski se movía de un punto a otro, animando a sus soldados y asegurando la cohesión del ejército. Su presencia imponía respeto. Los hombres sabían que luchaban bajo el mando de un rey que no pedía nada que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, Sobieski vio la oportunidad. Las líneas otomanas comenzaban a ceder. La artillería imperial había logrado destruir parte del centro enemigo, y la infantería otomana se encontraba desorganizada. Era el momento que había esperado. Se volvió hacia sus oficiales y pronunció una sola orden: «Adelante». Los húsares alados, miles de jinetes cubiertos de acero y plumas, comenzaron a descender por las colinas. La escena fue impresionante. Bajo un estruendo ensordecedor de cascos y gritos de guerra, la caballería polaca se lanzó cuesta abajo en lo que se convertiría en la carga más grande de la historia. Más de 18.000 jinetes, acompañados por caballería alemana y austriaca, galoparon directamente hacia el centro otomano. Los rayos del sol reflejaban las armaduras, y el sonido de las alas de los húsares, hechas de plumas montadas sobre arcos de madera, resonaba como un rugido de trueno. Fue una visión aterradora para los soldados otomanos. El impacto fue devastador. Las líneas enemigas se rompieron en cuestión de minutos. Los jenízaros intentaron resistir, pero la fuerza del choque fue demasiado. Los caballos polacos arrollaban todo a su paso, y las lanzas de los húsares abrían brechas imposibles de cerrar. Sobieski, al frente de la carga, dirigía personalmente el ataque. Según los cronistas, fue uno de los primeros en irrumpir en el campamento otomano, cortando de raíz cualquier intento de reorganización. El ejército enemigo, que horas antes parecía invencible, comenzaba a desintegrarse. El caos se apoderó del campamento. Miles de soldados otomanos huyeron en todas direcciones. Los oficiales intentaron contener la retirada, pero fue inútil. Kara Mustafa, al darse cuenta de que la batalla estaba perdida, ordenó una retirada general.
Lo que debía ser una victoria gloriosa para el Imperio otomano se convirtió en una catástrofe. Los aliados, en cambio, avanzaban sin freno. Las tropas imperiales y bávaras tomaron las trincheras, mientras los polacos arrasaban el centro enemigo. En pocas horas, todo el ejército otomano se derrumbó. Al caer la noche, el campo de batalla era un mar de destrucción. Decenas de miles de cuerpos cubrían la llanura. El campamento otomano, uno de los más grandes jamás vistos, estaba en manos de los vencedores. Sobieski desmontó de su caballo y observó el horizonte. Viena estaba libre. La ciudad, que había resistido heroicamente durante meses, finalmente podía respirar. Los sobrevivientes salieron de las murallas entre lágrimas y vítores, recibiendo al rey polaco como un salvador. Sobieski escribió esa misma noche una carta al Papa Inocencio XI, informándole de la victoria. Sus palabras pasaron a la historia: vine, vi, y Dios venció. Era una adaptación humilde de la famosa frase de Julio César, pero reflejaba perfectamente el espíritu del momento. Sobieski no se atribuía el mérito, sino que lo ofrecía a la causa divina que había guiado toda la campaña. La magnitud de la victoria fue inmensa. Más de 15.000 otomanos murieron en la batalla, mientras que las pérdidas cristianas fueron mucho menores. Los aliados capturaron un botín incalculable: armas, oro, estandartes y provisiones. Pero lo más importante fue el golpe moral. El mito de la invencibilidad otomana se había roto para siempre. La amenaza que durante siglos había aterrorizado a Europa comenzaba a retroceder. Kara Mustafa huyó hacia Hungría con los restos de su ejército. Meses después, fue ejecutado por orden del sultán por su fracaso. El Imperio otomano nunca volvería a recuperar su poder en Europa. Por su parte, Sobieski fue recibido como un héroe en toda la cristiandad. Los cronistas lo llamaron el Salvador de Viena y el defensor de Europa. Su nombre quedó grabado junto al de los grandes líderes de la historia. La batalla de Viena no fue solo un triunfo militar, sino un punto de inflexión en la historia mundial. Marcó el inicio del declive otomano y el resurgimiento del poder europeo. Pero, más allá de su importancia política, fue la demostración de lo que puede lograr la determinación humana frente a la desesperación. Aquel 12 de septiembre de 1683, una carga de caballería no solo destruyó a un ejército, sino que salvó a toda una civilización. Y al frente de esa carga, como un relámpago en medio del caos, cabalgaba un rey que cambió la historia para siempre. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Qué ocurre después de una victoria tan grande que cambia el rumbo de la historia? Cuando el sol se levantó sobre Viena el 13 de septiembre de 1683, el humo de la batalla aún flotaba en el aire. La ciudad estaba medio destruida, pero libre. Los habitantes, agotados por el hambre y las enfermedades, salieron de las murallas entre ruinas y cadáveres para recibir a su libertador. En medio de la devastación, la figura del rey Juan III Sobieski destacaba como un símbolo de esperanza y de poder. Sin embargo, lo que siguió a la batalla de Viena fue una historia compleja, llena de política, gratitud, rivalidades y un legado que aún hoy sigue siendo debatido. Cuando Sobieski entró a Viena, fue recibido como un héroe. Los supervivientes lo aclamaban, los soldados lo vitoreaban y los líderes religiosos lo bendecían. La ciudad había resistido lo imposible, y todos sabían que sin la llegada de los polacos, Viena habría caído. El emperador Leopoldo I, sin embargo, no compartía del todo ese entusiasmo. Por orgullo y por celos políticos, se negó a recibir al rey polaco inmediatamente. Sobieski había sido el verdadero artífice de la victoria, y eso era algo que los Habsburgo no estaban dispuestos a reconocer con facilidad. Cuando finalmente se encontraron, el encuentro fue frío y tenso. Sobieski, fiel a su carácter, se limitó a recordar que había venido a servir a la causa cristiana, no a buscar gloria personal. El campo de batalla, mientras tanto, ofrecía un espectáculo desolador. Miles de cuerpos cubrían la llanura, y el olor a muerte impregnaba el aire. Los aliados comenzaron la ardua tarea de enterrar a los caídos y recoger los restos del inmenso campamento otomano. El botín era tan grande que se necesitaron días para contabilizarlo. Cañones, caballos, armas, oro, tejidos y provisiones fueron repartidos entre los vencedores. Pero lo más valioso era lo simbólico. El estandarte del sultán, capturado por los polacos, fue enviado como trofeo a Roma, donde el Papa Inocencio XI ordenó celebraciones en toda la cristiandad. Para el Papa, la victoria de Viena fue un milagro. En los púlpitos de Europa se habló del triunfo de la fe sobre la barbarie,
y Sobieski fue exaltado como el nuevo David que había derrotado al Goliat otomano. En Roma, se acuñaron medallas con su nombre y se celebraron misas en su honor. Durante semanas, el rey polaco fue el hombre más admirado de Europa. Sin embargo, mientras la fama se expandía, también lo hacía la política. Los intereses de las potencias cristianas empezaron a chocar de nuevo, y lo que había sido una alianza unida por la urgencia pronto se fracturó por la ambición. Leopoldo I, ahora libre del asedio, aprovechó el momento para expandir su influencia en Hungría. El Imperio Habsburgo comenzó una ofensiva que, en las décadas siguientes, empujaría a los otomanos cada vez más al este. Sobieski, por su parte, regresó a Polonia como un héroe, pero su país no obtuvo grandes beneficios territoriales. Había salvado Europa, sí, pero su nación siguió atrapada en un sistema político inestable que, con el tiempo, llevaría a su decadencia. Era una de las grandes ironías de la historia: el hombre que había salvado el continente no logró salvar su propio reino. Aún así, el impacto de la batalla fue profundo. Para el Imperio otomano, la derrota en Viena marcó el principio del fin. Kara Mustafa, el gran visir que había dirigido el asedio, fue ejecutado por orden del sultán en Belgrado. Su fracaso había sido un golpe devastador para el prestigio otomano. En los años siguientes, el ejército turco perdió una serie de guerras consecutivas. El equilibrio de poder en Europa cambió para siempre. A partir de entonces, los imperios cristianos comenzaron a recuperar territorios que habían estado bajo dominio otomano durante siglos. La victoria también transformó la percepción que Europa tenía de sí misma. La batalla de Viena fue vista como un renacimiento del espíritu europeo. Las crónicas, las canciones y las obras de arte de la época retrataron el combate como un momento en el que la civilización occidental había estado al borde del abismo y había logrado salvarse gracias al valor y la fe. Sobieski se convirtió en una figura legendaria, símbolo de coraje y liderazgo. Su imagen, montado sobre su caballo al frente de los húsares alados, se grabó en la memoria colectiva como el epítome del héroe cristiano. Pero detrás de la gloria había sombras. Polonia, aunque victoriosa, no supo capitalizar el prestigio de su rey. Las potencias europeas, en lugar de fortalecer la alianza, volvieron a sus viejas rivalidades. Francia, bajo Luis XIV, se mantuvo distante e incluso hostil hacia el bloque que había derrotado a los otomanos, temiendo el aumento del poder de los Habsburgo. El ideal de una Europa unida bajo una causa común se desvaneció rápidamente. Sobieski, frustrado, regresó a su país sabiendo que su victoria no había sido suficiente para asegurar la estabilidad del continente. Sin embargo, el legado de Viena perduró más allá de la política. Durante los siglos siguientes, la batalla fue recordada como el punto de inflexión que detuvo la expansión islámica en Europa. La imagen de los húsares alados cargando contra las tropas otomanas se convirtió en un símbolo del valor polaco y de la resistencia europea. Incluso en la cultura popular, la historia de Sobieski y Viena siguió inspirando a generaciones. Poetas, pintores y compositores recrearon la escena, y la figura del rey polaco fue venerada como la del salvador de la cristiandad. En Viena, los rastros de aquella jornada permanecen vivos. Cada septiembre, la ciudad recuerda el asedio y la liberación con conmemoraciones históricas. Algunos historiadores incluso señalan que, después de la victoria, los vieneses adoptaron una curiosa costumbre: comenzaron a preparar un nuevo tipo de bebida hecha con granos de café encontrados en el campamento otomano. Así, según la leyenda, nació el famoso café vienés, un recordatorio cotidiano de aquella batalla que cambió el destino de Europa. Pero más allá de las anécdotas, lo que quedó fue el mensaje. La batalla de Viena demostró que la unidad, aunque efímera, puede ser más poderosa que cualquier imperio. Mostró que el valor y la convicción de unos pocos pueden alterar el curso de la historia. Sobieski, un monarca de un reino en decadencia, logró hacer lo que las grandes potencias no se atrevieron a intentar: enfrentarse al enemigo más temido de su tiempo y triunfar. Su nombre quedó grabado no solo en la historia militar, sino también en la memoria moral de Europa. El impacto de aquella jornada se sintió durante generaciones. La frontera del Imperio otomano retrocedió lentamente, y el equilibrio del continente comenzó a inclinarse hacia Occidente. Viena se consolidó como una de las capitales más importantes del mundo, y Polonia, aunque luego perdería su independencia, conservó para siempre el orgullo de haber salvado a Europa en su hora más oscura. Así terminó la epopeya del rey Juan III Sobieski y la batalla de Viena. No fue solo una victoria militar, sino una historia de coraje, fe y sacrificio. Una lección eterna sobre cómo, cuando todo parece perdido, la determinación de un líder y la unión de los pueblos pueden cambiar el destino del mundo. Porque aquella mañana de septiembre de 1683, en las colinas de Kahlenberg,
no solo se libró una batalla, se decidió el futuro de una civilización entera. La batalla de Viena fue más que una victoria, fue el momento en que un solo rey y su ejército cambiaron el destino de Europa. Si te ha gustado conocer esta historia de valentía, estrategia y fe, suscríbete para descubrir más episodios épicos que marcaron la historia del mundo. Dale like si te sorprendió la hazaña de Sobieski y comenta qué otro enfrentamiento histórico te gustaría que analicemos en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las batallas que forjaron nuestra civilización.